Como os he comentado antes, es Guillermo Fernández y como ya sabéis, trabajo como Sales Engineer en el sur de Europa. Este es uno de estos seminarios que estamos procurando realizar cada 15 días, de lo que serían seminarios de buenas prácticas, muy relacionado con todo lo que sería más configuración de la parte más técnica. A mí, como en otras ocasiones de los que ya habéis tenido oportunidad de estar conmigo, veis que me suele gustar primero hacer una pequeña presentación primero con un PowerPoint y luego ya entrar más a todo lo que es la parte de lo que es el detalle de cómo configurar el equipo y todo lo que conlleva. La sesión de hoy la vamos a centrar específicamente en Dimension 2. Luego os voy a explicar un pequeño detalle y por qué habéis visto que vamos a tener también una segunda sesión sobre Dimension que va a enlazar con esta, ¿de acuerdo? Pero primero quiero empezar un poco. Vamos a ir un poco rápido porque para mí, pues bueno, seguramente muchas de esta parte ya lo conozcáis, pero para aquellos que todavía no lo han visto previamente, pues un poco también que entiendan el porqué de esta herramienta, la razón por la cual Guardar la ha sacado. Para nosotros, uno de los motivos principales es que cada vez más las compañías, las pequeñas y medianas empresas están siendo más atacadas. Si nosotros vemos algunos de estos informes de estos últimos años de cómo se ha ido comportando todo ese tipo de ataques, podemos ver cómo, por ejemplo, pues el 44% de este tipo de compañías ya ha sido atacada en algún momento u otro. Y como el número de ataques que estamos viendo, podéis ver que del 2003 al 2013, al 2014 ha aumentado en un 66%, ¿no? Hablamos de que hay más de 100.000 ataques diarios, estamos hablando principalmente no que son ataques oportunísticos, que no son ataques muy dirigidos, que están haciendo barridos, pero sí que estas pequeñas o medianas empresas se ven atacadas. Entonces, de alguna manera al final, cuando nosotros nos planteamos de qué manera una empresa puede llegar a detectar que ha tenido una vulnerabilidad, vemos claramente que si hacemos un estudio y preguntamos a esas empresas que en un momento dado han detectado que han tenido un problema, lo que es en sí la revisión de logs, que es lo que yo creo que a todos nosotros en un momento dado nos salta y creemos que gracias a ello podríamos ser capaces de poder detectarlo, lo normal es que eso sea la última casi de las razones por las cuales se termina identificando que has tenido una brecha, ¿no?, de seguridad dentro de tu compañía. Normalmente, pues si estás haciendo transacciones económicas, pues el propio banco te avisa de que está habiendo un fraude o una tercera persona que también detecta algo. ¿Por qué al final vemos todos que quizás los logs no son ahora a día de hoy la mejor herramienta para poder identificar que ha ocurrido esto? Pues porque al final lo que tenemos es una cantidad ingente de información. Nosotros podemos recopilar 100.000 o 1.000.000 de líneas de logs al día, con lo cual eso, pues gestionar eso, hacer una lectura de los mismos para determinar si has tenido un problema es totalmente ingestionable, ¿no? De ahí, por ejemplo, estadísticas que arrojan que cuando han preguntado en un momento dado a clientes cómo trabajan con el tema de los logs, pues por ejemplo, ¿no?, podemos ver datos como que el 77% dice, ¿no?, o recoge que ellos sí que graban logs de todo lo que sucede, pero de ese 77%, solo el 24% tiene procesos definidos internos dentro de la compañía para analizar esos logs. Y lo que es aún peor, solo el 10% de todos ellos confían en que en algún momento, gracias a los logs, vayan a darse cuenta de que existe un problema. Entonces, todos tenemos claro, ¿no?, que con los logs no es suficiente, algo más vamos a necesitar. ¿Qué es un poco cuál es la propuesta de WatchGuard? ¿Qué es lo que hacemos en cierta manera con lo que es Dimension? Lo que nosotros proponemos es procesar esos logs y crear una herramienta que nos dé visibilidad de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que si nosotros ponemos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a otros sectores diferentes, todo el mundo al final en un momento dado utiliza la visibilidad para poder tomar decisiones. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos el entrenador de un equipo de baloncesto y tuviéramos que decidir desde qué punto va a lanzar un jugador, pues recurriríamos a las estadísticas y de forma gráfica podríamos ver que desde tal lugar de la cancha tiene mucho más aciertos a la hora de lanzar la canasta. O si nosotros llevamos esto al mundo de los negocios, todo el mundo al final, ¿no?, como puede ser en bolsa, procesa toda esa información para al final con gráficas llegar a tomar decisiones. Esa es al final la idea de lo que es Dimension. La idea es que de alguna manera, de forma visual, todos queremos ver pues cuántos virus han sido bloqueados y no porque estemos leyendo las líneas de logs para identificarlo. Queremos ver
qué usuarios son los que más ancho de banda han estado utilizando o qué aplicaciones han estado de forma habitual, ¿no? Pues también trabajando con ellas, o qué intentos de intrusión he tenido dentro de mi empresa, o si tengo algún sistema, ¿no?, de fugas de información, pues que de alguna forma también me genere un informe y me identifique de forma sencilla todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que para los que hasta ahora no conocieseis la herramienta de Dimension, lo que te proporciona. Es una herramienta que lleva ya más de un año, ¿no? Lleva desde el 2013 dentro de la empresa y la estamos evolucionando, ¿no?, cada vez más. Lo que teníamos hasta ahora es esta versión que es Dimension 1.3. Dimension 1.3, y veis ahí algunas de las capturas, teníamos diferentes cuadros de mando y teníamos además también la posibilidad de generar informes sobre ella. Es una herramienta que decimos en este caso pura de visibilidad. Pero nosotros en un momento dado ahora lo que hemos sacado es Dimension 2.0, que es lo que vamos a ver un poco. Vamos a ver qué diferencias hay con respecto al anterior y también, de otra forma, también cómo podemos instalarlo, ¿no? Partiendo desde cero o partiendo también desde el caso de que tuviéramos la versión 1.3. ¿Qué es para mí aquí importante en este caso? ¿Qué es lo que es llamativo en este punto? Me están diciendo que no se está escuchando correctamente. ¿Me oíste todos correctamente? Vale, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que lo habéis confirmado. La persona que me estaba indicando que no me oía correcto seguramente igual tienes algún problema con el micrófono. ¿De acuerdo? Pero retomando otra vez, ¿no?, lo que nos aporta Dimension, lo que hemos querido dar es dar un paso más allá. Y os lo adelanto para que si veis información al respecto o en notas de prensa nuestras, vais a ver que vamos a empezar a hablar también de otra parte dentro de Dimension que se llama Dimension Command. ¿Cuál es la diferencia entre Dimension, por así decirlo, y Dimension Command? Pues que Dimension Command nos va a aportar también gestión. Vamos a ser capaces de poder administrar un equipo en un momento dado, de poder hacer ciertos cambios de configuración. Toda esa parte es la que vamos a ver en el siguiente seminario. Esta en concreto la vamos a centrar únicamente en la parte de visibilidad, porque hacerlo todo junto en una única sesión quizá podría resultar demasiado larga y quizá un poco confusa, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría que os quedarais con la idea de que esta versión 2.0 también, opcionalmente, tenemos la posibilidad de poner la parte de Command, la cual nos va a permitir gestionar el equipo. ¿Qué es lo que Dimension 2 a nivel de visibilidad ha cambiado? Pues a nivel de visibilidad lo que os puedo decir es que, por un lado, lo que hemos cambiado es todo lo que es el aspecto gráfico. En este caso, digamos que ahora pues, ha utilizado un diseño, ¿no?, de tipo responsive, con lo cual, si nosotros en un momento dado nos estamos conectando a Dimension desde una tablet o nos estamos conectando desde un dispositivo móvil, se nos va a adaptar y vamos a poder verlo de forma correcta. No vamos a tener que andar haciendo zoom o que la letra sea muy pequeña, etcétera, etcétera. No vamos a tener ese tipo de dificultades. Con lo cual, en un momento dado, si nosotros nos encontramos fuera de la oficina y alguien nos llama porque hay un problema, vamos a tener la posibilidad de conectarnos desde el teléfono móvil a Dimension y poder ver y analizar qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Por otro lado, también vais a ver que todo lo que es el aspecto gráfico de lo que ha sido hasta ahora Dimension también ha cambiado un poco. La idea, pues, unificarlo con todo lo que es la gestión, la parte de la gestión de los equipos y hacerlo también más sencillo, con lo cual vamos a tener la capacidad de poder expandir o reducir esas barras de opciones que tenemos y que así daremos en tamaño de pantalla para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver también que vamos a tener nuevos cuadros de mando y nuevos informes. ¿Qué es lo que se ha incluido? Pues, por ejemplo, uno de los nuevos cuadros de mando que tenemos es todo aquel que nos muestra información sobre la controladora wireless, de tal manera que vamos a poder ver cuántos usuarios están conectados en cada uno pues de los puntos de acceso que nosotros tenemos. Yo creo que a más de uno le habrá sucedido en algún momento que igual hay usuarios pues que nos indican, pues oye, no toqué la conexión, no me va bien del todo, y en muchos casos es que quizás, por ejemplo, en un punto de acceso tenemos conectado a 30 usuarios y en otro tenemos a 3. Entonces lo tenemos un poco descompensado, ¿no? Es parte, por ejemplo, de unos problemas. De esta forma, nosotros vamos a poder ver de forma sencilla todo ello. La versión 2.0 también, además, incluye
informes específicos para esa última funcionalidad que hemos incluido en la versión 11.10, todo lo que tiene que ver con las cuotas. Ya sabéis que con la versión 11.10 hemos añadido una funcionalidad con la cual te permite en un momento dado, pues por ejemplo, a usuarios invitados que no te puedan generar más de 100 megas en un día. O en la parte de lo que es tiempo, pues que establezcas que determinados usuarios no puedan navegar por redes sociales, por ejemplo, pues más de 30 minutos al día. Todo ello vamos a tener luego informes específicos dentro de Dimension que nos va a mostrar pues todo lo que está sucediendo en ese punto. ¿De acuerdo? Otra parte que se ha trabajado mucho y que se ha intentado, ¿no? Pues oye, facilitar el día a día de Dimension es que, como sabéis, además de tener diferentes cuadros de mando y poder ver informes, hay una parte dentro de la misma herramienta que te permite el envío programado de esos informes. Hasta ahora, ese envío de informes que nosotros podemos hacer solo podíamos, por ejemplo, establecer que sean realizados a las 12 de la noche. No podíamos cambiar esa hora. Con esta nueva versión, con Dimension 2.0, vamos a tener también la posibilidad de elegir a qué hora queremos que se envíe. Digamos que se ha mejorado la parte de personalización de todos esos envíos. Con lo cual nosotros, en un momento dado, vamos a poder crear un informe que queremos que se envíe una única vez. Vamos a poder forzar que un informe se envíe en ese mismo instante, porque queremos comprobar, por ejemplo, que se genera y se envía correctamente hacia el usuario. En caso de que nosotros veamos dentro de las tareas de todo lo que es el envío de informes algún error, vamos a poder forzar a que se vuelva otra vez a generar ese envío. Es decir, vamos a tener mucha más información que hasta ahora no estábamos teniendo, ¿de acuerdo? Y por último, y también en parte relacionado, por eso que os mencionaba antes, ¿no? De todo lo que tiene que ver con Dimension Command, vamos a tener también nuevos roles, nuevos privilegios a la hora de crear usuarios. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil porque en un momento dado, nosotros dentro de Dimension podemos tener varias máquinas, tenemos usuarios que se van a conectar a las mismas y a unos les vamos a dar privilegios para que vean la parte de informes, otros lo que van a poder es gestionar la máquina y vamos a poder también decir sobre cuál de esas máquinas vamos a querer que lo puedan hacer. Entonces, toda esa parte también va a ser más granular y vamos a tener mayor capacidad de personalización para esos usuarios. ¿De acuerdo? Y esto era un poquillo lo que os decía que os quería contar de todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es Dimension. A partir de ahora, lo que yo os quiero contar es cómo configurar Dimension desde cero y cómo hacer una actualización. Y ven un poco las diferentes herramientas que nos proporciona Dimension para aquellos que todavía no la hayan visto. ¿De acuerdo? Si me dejáis un momento, cambio y muestro ahora mismo todo el escritorio completo. Yo en este caso vais a ver que lo que yo tengo corriendo dentro de mi máquina, dentro de mi portátil, yo trabajo con VMware Workstation. Entonces, dentro de la misma es como voy a levantar esas máquinas. Dimension es una máquina virtual que nosotros la podemos descargar desde la página web de WatchGuard. Nosotros, la página web en este caso es softwarewatchguard.com, por ejemplo. Tenemos varias maneras de poder llegar a la misma. Y en ella vamos a seleccionar que el software que a nosotros nos interesa es Dimension, que nos muestre todo lo relacionado con Dimension. Dentro de la misma vais a ver que tenemos imágenes específicas para Dimension, para correr sobre el hipervisor de VMware o para hacerlo con el de Microsoft, ¿no? Con Hyper-V. Nos descargaríamos cualquiera de ellos dos, que es para correr con el hipervisor que nos interese, y a partir de ahí haríamos el despliegue. Yo en particular, el que me he descargado es el de VMware porque, como os decía, lo voy a hacer con el VMware Workstation. Y en este caso es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿no? Yo lo que voy a decir es, quiero abrir un fichero que yo ya he descargado, una imagen, y voy a decir que ese OVA de esa imagen la voy a instalar, ¿vale? Entonces, voy a proceder a hacer la importación, acepto las condiciones de la licencia y que proceda a hacerlo. Esto más o menos tardará 1 minuto o 2. Como digo, es una máquina virtual, es muy sencillo, vais a ver que vamos a tardar más en explicarlo que hacerlo y vais a ver también, ¿no?, que luego lo que va a ser el uso de la misma también es muy sencillo. Para los que les guste un poquito así más el detalle, deciros que esa máquina virtual
está basada en un sistema Ubuntu, vais a verlo también que el login te aparece Ubuntu, y lo que tiene limitado pues son los paquetes que tiene instalados dentro de esa máquina. Dentro de la máquina también la base de datos que corre dentro de ella es PostgreSQL, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Lo que yo voy a hacer es arranco la máquina y vamos a comprobar cuál es la IP que ha obtenido vía DHCP. Luego yo si quisiese tendría la opción de poder cambiarla en un momento dado. Acaba de arrancar y yo ahora voy a entrar dentro de la máquina. ¿Qué habéis visto? ¿Qué es importante que tengáis en cuenta? Lo que es importante es que nosotros no vamos a tener ningún usuario con permisos de administrador. El usuario que tenemos para poder acceder dentro de la máquina es WG Support y la contraseña es read-write, ¿no? Lectura-escritura, la que tenemos normalmente por defecto para lo que es la parte de administrador. Cuando yo he entrado a la máquina, lo primero que me ha preguntado pues es para cambiar la contraseña. Lo que yo quiero ver en este caso es cuál es la IP que me ha puesto para poder gestionar esta máquina, ¿vale? Entonces es la .10, que es lo que yo quería ver para obtenerla. Lo siguiente que yo voy a hacer es acceder a esa máquina para que me salte el asistente con las configuraciones, ¿no? Pues con los parámetros básicos que me va a solicitar. ¿Qué parámetros me va a solicitar? En este caso, los parámetros habituales que me va a solicitar es, pues como estáis viendo, cuál es el nombre de la máquina que le quiero poner, cuál es la configuración de red, dónde voy a tener la base de datos, si va a tener un tipo de, pues, de nombre externo y también todo lo que tiene que ver con la parte del log server. Debéis saber que los logs que se envían desde las máquinas de WatchGuard se envían encriptados. Entonces nosotros tenemos que indicar aquí cuál es esa contraseña para que se encripte esos logs y los pueda procesar. Con lo cual, pues lo que os digo, ¿no? Nosotros aquí vamos a indicar que la máquina es Dimension, vamos a indicar pues la IP que nos acaba de dar, y vamos a indicar también un servidor DNS. La parte de los servidores DNS es importante que la tengáis correctamente configurado porque si no, la máquina no va a tener posibilidad de hacer resoluciones y con ello luego pues poder hacer comparaciones, ¿no? Que te muestren los cuadros de mando o les informes los nombres de los sitios a los que se están conectando los usuarios. En el momento en el que yo he hecho un cambio de lo que es la parte del direccionamiento IP, me está preguntando otra vez, me vuelve a indicar que vamos a volver a acceder dentro de la máquina para poder hacerlo. Esa parte, como ya la hemos dejado, la mantengo. Lo siguiente que me pregunta es la base de datos. Debéis tener en cuenta que aquí vamos a tener dos posibilidades. La base de datos puede estar localmente dentro de la máquina, que es lo normal, o podemos tener un servidor de PostgreSQL externo al que nosotros vamos a indicar los datos de dónde queremos conectar. Yo en este caso lo voy a mantener interno. Debéis saber que el tamaño de la base de datos que nosotros vamos a tener va a ser similar al que tendríamos en un momento dado en que os diría yo, va a ser proporcional al tamaño de la máquina virtual que nosotros hemos creado. Por defecto es de 30 gigas, me parece 36, y te genera el 80% lo reserva para la base de datos. Si quisiéramos tener más espacio, el tamaño de esa máquina debiera ser, por tanto, diferente, ¿de acuerdo? En este caso voy a indicar que la máquina de Dimension tiene una dirección pública para bueno, simplificar la configuración que tenemos ahora, y aquí lo que os decía, me va a preguntar en un primer momento cuál es la nueva contraseña que yo quiero tener de administrador, y lo siguiente que me va a preguntar es cuál es la contraseña para lo que es toda la parte de los logs de encriptación. Una vez que he hecho todos estos pasos, él va a generar ya la parte de la base de datos, va a reiniciar y va a hacer todo este paso, ¿de acuerdo? Como veis, muy sencillo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros desde el lado de una máquina que nosotros tuviéramos conectada para poder trabajar? Pues si nosotros tenemos una máquina de Dimension levantada, digo una máquina XTMV, por ejemplo, lo que haríamos sería conectarnos a dicha máquina y configurar dentro de la parte de logs
que queremos enviar esos logs a una máquina de Dimension. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo me voy a conectar a esa máquina que habéis visto que tenía yo inicializada de laboratorio. Voy a abrir la parte de configuración de lo que es el Policy Manager y le voy a indicar que los logs que yo quiero enviar a esa máquina va a ser pues, la IP hacia donde los quiero enviar. Esa parte la encontramos dentro de las opciones de Setup en la parte de lo que es Login. Al acceder dentro de la misma, lo que yo voy a indicar es quiero enviar los logs a un servidor de WatchGuard y voy a configurar cuál es ese servidor. Que aquí es lo que diría, pues 192, 168, 2110, ¿no? Que es la IP que me había dado. Y aquí es donde defino la contraseña con la que se van a enviar esos logs encriptados. Una vez que yo grabe, automáticamente ya va a empezar a enviar todos esos logs a la otra máquina. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. ¿Qué pasos tendríamos que hacer si en este caso lo que nosotros tuviéramos una máquina de Dimension corriendo ya previamente y lo que queremos es hacer una actualización? Para esos casos, nosotros dentro de la página web de software, lo que nos descargaríamos es, en vez de la imagen para esa nueva instalación, nos bajaríamos el fichero de actualización de Dimension para ir a esa nueva versión. ¿Y qué haríamos? Nos conectaríamos a esa máquina que nosotros tenemos, por ejemplo, que es esa máquina virtual que estáis viendo que yo tengo ahí corriendo, accedería a ella, que como estáis viendo, pues me está mostrando, ¿no? Pues toda la configuración, el aspecto, ¿no? De la versión anterior, y me iría a la parte de las tareas administrativas, a la parte de System Settings. En la misma vais a ver en la parte derecha que hay una opción que es Upgrade Dimension. Aquí es donde yo pulsaría dentro de Upgrade, seleccionaría el fichero de la actualización y procedería a hacerlo, ¿de acuerdo? Para que veáis el ejemplo, yo me voy a conectar a Dimension y voy a indicarle este fichero en concreto que yo me he descargado. Y diría que proceda a hacerlo y ahora mismo, pues en unos 2 minutos, vamos a poder comprobar cómo el fichero queda actualmente, cómo esta máquina va a quedar actualizada. Es importante que mientras estemos haciendo este proceso, pues como es obvio, que no apaguemos la máquina porque si no, pues vamos a dejar el proceso de instalación a la mitad haciéndose. ¿De acuerdo? Pero como digo, en aproximadamente, yo creo, 1 o 2 minutos suele ser el tiempo normal que suele tardar. Depende también, pues yo lo estoy haciendo en el portátil, vosotros en servidores que tendrán discos en RAID y demás, pues seguramente lo va a hacer más rápido, ¿no? que lo que yo estoy haciendo yo. Lo importante al final es que en ambos casos, pues vamos a tener ya esa versión 2.0 funcionando. ¿De acuerdo? Como veis, lo que os decía, hemos tardado más tiempo en explicarlo que realmente en tener la máquina funcionando. ¿Qué es importante para mí a la hora de los logs que se están enviando a la máquina? Debéis pensar que en general muchas políticas que nosotros podemos tener definidas solo están enviando logs de tráfico que es denegado. Si nosotros queremos tener informes y queremos tener también cuadros de mando que nos muestren lo que está haciendo la gente, debemos también de alguna manera reflejar que se envíe también los logs de toda esa parte que es afectada. ¿Cómo hacemos eso? Dentro de lo que es la configuración, por ejemplo, de la política de FTP, vais a ver que si nosotros la editamos, si la queremos modificar, en la parte de propiedades vais a ver que tenemos un botón, ¿no?, que es la parte de login. Accediendo a la misma es donde nosotros vamos a señalar la casilla de que queremos enviar el tráfico aceptado de esa política. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo revisarlo. Con las últimas versiones sí que es cierto que, por ejemplo, cuando nosotros creamos una política de proxy, por ejemplo, de navegación, una vez por defecto, ella dentro de la propia política ya está dentro de la propia acción de proxy, ya está activando lo que es todo lo que tiene que ver con el envío de los logs al informe, de toda esta parte que es, digamos, aceptado, de tráfico aceptado. Pero yo siempre recomiendo, no obstante, que si lo podéis meter dentro de vuestra, ¿no?, dinámica de trabajo, verifiquéis cuando creáis una política de este tipo que tenéis activada esta casilla para aseguraros que todo ese tráfico se está enviando correctamente, para que luego así todos esos informes queden grabados dentro de la misma. A partir de aquí, como veis, yo ya tengo funcionando la máquina, ya la tengo actualizado y yo, si entro a la misma, ya vais a ver, ¿no?, pues que me está mostrando toda la información que yo tenía antes. ¿Vale? Solo que ahora está ejecutándose
la versión. Haciendo un recorrido rápido, para que veáis las diferentes opciones y herramientas que tenemos, ¿no?, de lo que es la configuración, todo lo que tiene que ver con la parte del Manage Tasks se está refiriendo a lo que es la generación de informes para enviar o tareas, ¿no? Esas tareas pueden ser envío de informes o también algunas que pueden ser hacer backups de los datos que tenemos dentro de ellos. Por defecto siempre vais a ver que el modo que nos pone es en modo lectura y nosotros debemos forzar que queremos ver y queremos leer ese informe, que queremos tener permisos de escritura para poder hacer cambios. Yo os voy a enseñar un ejemplo de lo que podría ser crear un informe, ¿de acuerdo? Para que veáis las posibilidades que tenemos. Yo le voy a indicar, quiero crear un informe, voy a crear un informe, pues en este caso quiero tener toda la información relativa a lo que es la parte de spam, quiero tenerla, no un informe sobre todos los equipos que yo tengo conectados, sino sobre uno en particular, ¿vale?, que solo tengo una máquina aquí puesta, de ejemplo, y voy a especificar cómo quiero que se me haga el envío de esos informes. En este caso estoy viendo que ahora mismo yo no tengo configurado un servidor de correo para hacer ese envío. Y esa es la razón por la cual a mí ahora mismo no me está dejando hacer el envío. Para poder hacerlo, yo tendría que configurar esa parte. ¿De acuerdo? ¿Dónde hago esa parte? Si queréis, para verlo en este punto, lo que tendríamos que irnos es a la parte de ya que es Service Management. Pues no, perdona, es en la parte de System Settings. Dentro de la parte de System Settings, en la parte de configuración, ¿de acuerdo? System Settings, configuración, tenemos en la última parte todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el envío de correo, a través de dónde lo vamos a enviar. Esa parte la quería explicar luego más adelante, pero bueno, solo voy a entrar al detalle de configurar esta parte de correo para que nos deje ahora mismo pues mandar. Yo me voy a inventar una dirección para que al final quede activado y él me deje ya generar ese informe, ¿de acuerdo? Voy a volver otra vez ahora rápido a la parte de lo que es la creación de tareas y de nuevo edito para poder hacer cambios, selecciono la creación de un informe y especifico un informe en concreto, en este caso pues uno de spam. Como os decía antes, voy a especificar que solo se ha hecho para un equipo concreto, que es el de Denver, y ahora ya sí que voy a poder seleccionar que quiero hacer un envío, ¿no?, de correos. ¿Vale? Selecciono esa dirección para que me deje ya pues poder permitir el envío. A partir de aquí es donde ya vamos a seleccionar varias de las opciones de cómo queremos que sea ese informe. El primero, ¿qué informe queremos enviar? Como yo quiero crear uno específico de spam, voy a seleccionar uno que tenga que ver con spam, ¿de acuerdo? Ya tengo elegido que quiero un informe específico de spam. Lo siguiente que quiero que voy a indicar es la hora que quiero con la que se envíe ese informe, ¿no?, que se especifique en qué zona horaria van a aparecer esos datos. ¿Qué más información voy a poder personalizar? Pues otra de las cosas que yo voy a poder personalizar es que yo voy a poder crear plantillas y en esas plantillas voy a poder poner el logotipo de una empresa y voy a poder definir unas poquitas cosas más. Entonces, si nosotros tenemos una máquina de Dimension en el que tenemos varios clientes distintos conectados, vamos a poder definir un informe diferente, una plantilla diferente con el logo de su compañía para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo elegiría en esta parte. Por otro lado, también nos está indicando de qué forma queremos que se envíen esos informes. Si nosotros en un momento dado estuviéramos seleccionando que queremos que se generen varios informes, podemos especificar si queremos que vayan todos adjuntos en un único correo o por otro lado que esos no se envíen por separado. ¿De acuerdo? La periodicidad con la que vamos a querer que se envíe ese informe y la hora en la que queremos que se haga el envío de ese correo, de ese informe. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros definiríamos. Una vez que ya lo hemos hecho, hemos creado un informe específico y a partir de aquí vamos a ver, ¿no?, pues que está programado para poder hacer todos esos cambios. Como veis, es de sentido común y tampoco es que sea muy complicado, ¿no?, el poder seguir o entender qué es lo que te está solicitando. En cuanto a la parte de lo que es la gestión, ¿no?, de todo lo que es la parte del equipo, deciros que aquí vamos a poder ver pues cómo está funcionando el equipo a nivel de ocupación, también gestionar todo lo que tiene que ver pues con el licenciamiento,
de la máquina que tenemos conectadas en un momento dado a este equipo, ¿no? Poder gestionar, pues decir, quiero descargarme la licencia de la página de WatchGuard y actualizar la licencia contra el servidor, pues dependiendo, ¿no? Si nosotros estamos haciendo tareas de gestión desde el equipo, podríamos hacer todas esas tareas desde este punto, ¿de acuerdo? En la parte de configuración, en un momento dado, nosotros aquí podríamos definir si tenemos esta máquina para permitir accesos desde el exterior, pues de alguna manera no, pues definir cuál es el nombre o la IP desde la que permitimos y hasta poder cambiar el puerto en un momento dado. A nivel de lo que es la base de datos, ya os lo comentaba anteriormente, el tamaño máximo de la base de datos cuando estamos diciendo que la base de datos es interna, está dentro de la propia máquina virtual, viene definida por un porcentaje del tamaño máximo que tiene esa máquina virtual, en concreto el 80%. No vamos a poder aumentarlo si no es aumentando el tamaño de la máquina virtual. Si quisiésemos nosotros especificar el tamaño de la base de datos, lo tendríamos que hacer configurando un servidor PostgreSQL externo contra el que estuviéramos trabajando para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Cuanto a otra parte que ha sufrido algunos cambios es todo lo que tiene que ver con el IP Address Mapping. ¿A qué nos referimos con el IP Address Mapping? Que yo creo que también es otra función interesante. Nosotros, cuando accedemos a ver los cuadros de mando y los informes, si no estamos trabajando con una política de autenticación dentro del XTM, dentro del Firebox, vais a ver que en esos informes, en vez de aparecernos nombres de usuarios, lo que nos va a aparecer son IPs. Entonces, en un momento dado, si nosotros queremos, por simplicidad y porque es más visual, ver nombres en vez de esas IPs, tenemos la opción de configurar dentro del IP Address Mapping qué nombre queremos que figure con cada una de esas IPs. Entonces, nosotros en un momento dado vamos a tener la opción de poder crear entradas individuales o incluso hacer una importación de un CSV para poder hacerlo más rápido. Pensad que incluso hay casos en los que podemos estar trabajando con un directorio activo y con una política de single sign-on, pero seguramente vamos a tener también servidores. Pues a esos servidores vamos a poder añadir esas IPs, vamos a poderles poner un nombre y de esta manera vamos a poder luego distinguir de forma más sencilla lo que estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con Dimension 2 con respecto a la versión anterior? Pues la principal diferencia que tenemos es que antes solo podíamos especificar un nombre para una IP y eso se aplicaba a todas las máquinas que nosotros tuviéramos. Pero es también posible que si dentro de nuestro Dimension estamos recogiendo los logs de diferentes máquinas, que puedan en un momento coincidir que utilicen un direccionamiento similar, utilicen un direccionamiento común, pero que el nombre de las máquinas sea diferente. Para esos casos es donde nosotros vamos a poder tener unos nombres genéricos especificados que se aplican para todas las máquinas, pero en un momento dado, pues como en otras partes, ¿no? Si tenemos una configuración que es más concreta, porque lo especificamos para un equipo, pues sobreescribirá y pondrá ese nombre, ¿de acuerdo? Y toda esa parte es la que hacemos desde esta opción. La siguiente opción, la siguiente parte, ¿no?, de las tareas que tenemos es todo lo que tiene que ver con la parte de la base de datos. En un momento dado, la verdad es que aquí rara vez se accede si no es porque te lo está solicitando soporte o porque de alguna manera quieres crear un backup de la base de datos porque lo quieres exportar en un momento dado, ¿de acuerdo? Pero lo normal no suele ser que se acceda mucho aquí. Aquí ves un poco cuál es el ratio de los logs de cuánto se están viendo dentro de la máquina, si hemos visto alguna cosa que es diferente, si igual estamos detectando un problema en la base de datos, pues forzar un reinicio, etcétera, etcétera. En la parte de la configuración dentro de la base de datos es donde especificamos si en un momento dado queremos cambiar de idea y queremos variar cuál es la localización de la base de datos, pues esa parte la haríamos desde aquí. Y de nuevo, todo lo que tiene que ver con la parte de diagnóstico, que ya digo que tiene mucho más que ver con algo que nos pueda en un momento dado estar solicitando nuestro equipo de soporte, ¿no? Para poder diagnosticar algún posible problema que podéis estar sufriendo. En cuanto a la parte de usuarios, tampoco vamos a entrar, ¿no?, mucho dentro de ello, pero sí deciros pues que es lo que hemos hablado, ¿no?, que os mencionaba dentro de la primera parte de la presentación. Yo voy a poder seleccionar pues el usuario de qué tipo es, si es local o si es un grupo, porque puedo asignar unos permisos que voy a tener a diferentes grupos, qué roles son los que yo le voy a permitir y a qué máquinas les voy a permitir acceder con esos roles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
Esto es un poco la idea de lo que podemos hacer, ¿no? A nivel de lo que es todo lo que tiene que ver con la parte de los usuarios. Y ya por último, todo lo que tiene que ver con la parte, ¿no?, del System Settings. De nuevo, aquí yo normalmente accedo cuando tengo que hacer alguna tarea de diagnóstico o cuando casi tengo que hacer alguna tarea de lo que es la parte de actualización. Pero deciros que, como podéis ver, te explica un poquito cuál es el estado de lo que es la máquina y tenemos también todo lo que es la parte de la gestión de lo que es el certificado. ¿A qué nos referimos con esa parte de la gestión del certificado? Pues pensad que como nosotros nos estamos conectando vía HTTPS, en un momento dado nosotros igual queremos comprar, ¿no?, como que un certificado para que nos lo firme una autoridad de confianza. Esa parte es la que nosotros haríamos, es esta parte. Generaríamos un CSR, eso es lo que subiríamos a esa empresa que nos lo va a firmar y luego importaríamos ese certificado ya firmado para que a partir de ese momento la experiencia de los usuarios que se conecten a nuestra máquina de Dimension no les aparezca ese error de que el certificado en un momento dado no está autorizado. En la parte de configuración, configuraríamos todo lo relativo a esos primeros pasos que hemos hecho, ¿no?, en lo que fue el asistente de la puesta en marcha. ¿Cuál es la configuración de red si en un momento dado lo queremos cambiar? ¿Qué servidores DNS pues yo voy a poder estar trabajando para resolverlo? ¿Qué servidores NTP también clave? Pues porque al final pues para nosotros es muy importante ver las horas a las que suceden los diferentes eventos, pues tener correctamente eso configurado y también toda la información relativa al servidor de correo, a partir del cual nosotros vamos a hacer el envío de correos y todo lo que tiene que ver con el backup remoto en un momento dado, ¿no?, que lo hace vía SSH FTP, ¿no?, con un servidor FTP, pero haciendo una conexión SSH para subir todo ese contenido. ¿De acuerdo? La última de las opciones que nosotros vamos a tener es la que es de diagnóstico. Y de nuevo es un poco lo que os mencionaba, ¿no?, anteriormente. Nosotros aquí vamos a poder hacer algún tipo de tarea, tipo ping, tipo traceroute, para comprobar pues nosotros de primera mano pues un primer diagnóstico de si la máquina está teniendo algún problema de conectividad, pero si la cosa se complica más y queremos solicitar ayuda, mi recomendación siempre para estos casos es generar un fichero de soporte, ¿no?, un soporte CZ, que lo haríamos desde este botón, ¿no?, desde la parte de diagnóstico. Abriríamos un caso soporte, adjuntaríamos este fichero, en la medida de lo posible también procuraría dotar de acceso remoto con un usuario de solo lectura a nuestro personal, ¿no?, de soporte para que puedan acceder a la máquina y os ayude a hacer un diagnóstico de todo lo que puede estar sucediendo. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda y demás, no olvidéis que una vez que terminemos todo lo que es la parte, ¿no?, de lo que es la explicación de Dimensions, abro yo siempre un turno de preguntas y cualquier duda pues podemos entrar al detalle, ¿no?, hablando dentro de ella. Y ya por último, si queréis, para no tampoco robaros más tiempo, ¿no?, de lo que teníamos planificado, me voy a conectar a otra máquina diferente donde vamos a tener como más información para que aquellos que no hayan visto hasta ahora qué es lo que te puede proporcionar Dimension, pues que tengáis una primera vista rápida, ¿de acuerdo? Esta es otra máquina que tengo dentro de mi casa en el que está recogiendo pues también logs con puntos de acceso que yo tengo abiertos, porque también pues a veces me interesa recoger un poquito de información más de otros usuarios para ver lo que ellos están haciendo. Si veis, me está mostrando ya alguna información de la parte de Command que vais a ver en el siguiente seminario. Aunque yo he desconectado todo lo que tiene que ver con la parte de gestión, aún así me continúa todavía mostrando un poquito, ¿no?, de todo lo que es la parte de salud y la histórica de informes. Si os parece, ignorar toda esa parte, porque ya os digo que es lo que vamos a entrar en detalle en la próxima ocasión. Nosotros, lo primero que vamos a ver de diferente en la parte de lo que es Dimension 2 es que vamos a tener específicamente un informe de lo que tiene que ver con todos los puntos de acceso. Entonces, como os decía, yo de una forma rápida voy a poder ver cuántos usuarios estaban conectados en un momento dado. Y si tengo varios SSIDs,
cuántos usuarios estaban conectados en cada uno de esos SSIDs. Voy a tener diferentes puntos de vista y lo voy a ver también incluso por las bandas, ¿no? Por la banda de 2,4, por la banda de 5 GHz y ver un poco también todas las diferencias. Con lo cual os decía, a nivel de diagnóstico, para mí este cuadro de mando es muy interesante. Pero si volvemos un poco hacia atrás y queremos ver información específica, pues, por ejemplo, del día de ayer, para ver un poco cuál ha sido el uso de lo que han estado haciendo, ¿no? En parte de esta red abierta que tengo, pues yo voy a poder ver qué es un poco cómo han estado navegando. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, un cuadro de mando que es el ejecutivo que me muestra qué es lo que han estado haciendo los usuarios. Voy a poder ver cuáles son los usuarios que más tráfico me han generado. Voy a poder ver a qué páginas, ¿no?, se han estado conectando, la categoría de las categorías de páginas principales, cuáles han sido sus destinos principales y también cuáles son las aplicaciones que más han estado trabajando. Entonces, esta es una vista que es general, pero yo puedo entrar a mayor detalle. Por ejemplo, yo en un momento dado puedo decir, veo que alguien dentro de la categoría ha estado conectando a páginas web de sexo. Pues quiero saber qué usuario es el que ha estado conectado en esa parte, ¿no?, de sexo. Y veo cuál es su IP, ¿no? Pues pertenece a un SSID de la red abierta que yo tengo, estos son los dominios que le ha estado entrando, yo ahora si quisiese podría definir que los quiero bloquear, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado, incluso a mí me puede interesar saber qué más ha estado haciendo este usuario. Pues yo tendría la posibilidad de decir, voy a ver y generar un informe específico de esa IP y analizar, ¿no?, para que veáis parte de las posibilidades y saber exactamente qué ha hecho ese usuario en concreto. Y el equipo ahora me va a generar un informe para ese día de ese usuario y voy a ver a qué horas ha estado navegando más, en qué páginas son las que él ha estado accediendo, qué aplicaciones ha estado utilizando, desde dónde la ha hecho, pues que vemos, ¿no?, que ha trabajado mucho, lo ha hecho mucho desde un móvil o tablet Android, y cuál es, bueno, pues también la parte de categorías, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues bueno, veis un poco cuál es el potencial que nos puede aportar, ¿no?, una herramienta como esta para aquellos que todavía no conociesen Dimension. El resto de cuadros de mando, ha sido un vistazo rápido, el cuadro de mando de seguridad nos muestra, digamos, lo mismo que el cuadro ejecutivo, pero desde el punto de vista de lo que ha sido bloqueado, ¿de acuerdo? Entonces aquí también podríamos ver virus, podríamos ver ataques IPS. Ayer, pues, por ejemplo, no ha habido ninguna detección de virus y por eso, pues, no tenemos ninguna información al respecto. En el mapa de amenazas nos pinta el mapa del mundo y con diferentes intensidades los diferentes países. Si yo entro a alguno de ellos como Estados Unidos, voy a poder ver desde dónde han estado haciendo, pues bueno, accesos, escaneos, etcétera, etcétera, contra mi máquina, ¿no?, para que veáis. Y si yo entrase en alguna de ellas, pues voy a poder ver, pues, más información al respecto de la misma, ¿de acuerdo? Incluso te pinta el mapa del mundo y te hace una resolución inversa y te sitúa aproximadamente desde dónde estaban haciendo, ¿no?, ese ataque en ese momento dado. Los otros dos cuadros de mando son también muy visuales y el Firewatch nos representa en formato carta, pues cuáles son, por ejemplo, desde el punto de vista que vemos ahora, pues tiene cuáles han sido los usuarios que más tráfico han estado generando. Y si yo tuviera dudas, podría en un momento dado filtrar y entrar a ver, ¿no?, el detalle específico de ese usuario, porque quiero ver más datos sobre él, ¿no?, en un momento dado. Quiero ver a dónde ha estado conectado, dónde está hecho, dónde ha generado tanto tráfico, etcétera, etcétera. Si me voy a la parte de aplicaciones, voy a poder ver sobre ese usuario qué aplicaciones son las que ha estado utilizando. Pero, por supuesto, si vuelvo a la vista anterior, podría decir, no quiero ver el filtro de ese usuario y lo quiero ver a nivel global, ¿no? Quiero ver cuáles son las aplicaciones más utilizadas dentro, ¿no?, de mi red durante el día anterior, ¿no? Y puedo ver que la parte de escuchar música, pues, ha sido lo más usado del día anterior. Y aquí ya decidiré yo si lo quiero bloquear o no. En cuanto al Policy Map, el Policy Map nos pinta los diferentes flujos de tráfico que hemos tenido en ese periodo del día y me representan, ¿no?, los interfaces de origen y los interfaces de destino. Con lo cual yo veo sobre qué política se está pasando y puedo tomar decisiones al respecto. Incluso puedo filtrar a nivel, por ejemplo, de control de aplicaciones para que me muestre también esos flujos por qué aplicaciones ha estado pasando. Y yo en un momento dado tomar una decisión y decir, veo un tráfico de redes sociales. Pues voy a filtrar específicamente ese tráfico de las redes sociales porque quiero ver a dónde han estado accediendo y quiero en un momento dado también ver cuáles son las conexiones que se ha estado haciendo, por ejemplo, a lo que es la parte de Twitter. Quiero ver qué usuarios son los que se han estado conectando, ¿de acuerdo? Este sería un poco la idea
de lo que podríamos hacer, ¿no? De lo que es esta parte. Y en cuanto a la parte de informes, y para que veáis pues varios así al azar rápido, tenemos la inmensa mayoría de los que podemos podemos enviar más de 70 informes, ver en tiempo real pues algunos menos, y desde aquí pues tenemos también la opción, ¿no? De ver pues bueno cuáles han sido los dominios accedidos por los usuarios durante el día de ayer, ¿no? De forma más común. Entonces podéis ver pues, páginas pues de Rumanía, ¿no? Parece alguien de aquí alrededor ha estado viendo ese tipo de páginas. Si me conecto a la parte de auditoría web, pues voy a poder ver en ese caso pues temas, ¿no? de qué categorías web han estado viendo. Si me conecto a la parte de servicios, pues voy a poder ver también cuáles han sido, ¿no? Pues las aplicaciones utilizadas. Y voy a tener, ¿no? Pues que me muestre el top applications por usuario, ¿no? Viendo la parte de Android, etcétera, etcétera. Como veis, pues la herramienta es muy potente y yo creo que es bueno, que es sumamente interesante. Como digo, tenemos también una parte de Dimension Command y yo pues os recomiendo que si tenéis oportunidad, pues que asistáis a la próxima sesión donde hablaremos de ellas. En cualquier caso, como sabéis, estamos ahora mismo grabando todas estas sesiones y luego las colgamos dentro de nuestra página, con lo cual podéis acceder a una que no hayáis visto o volver a consultar si tenéis alguna duda sobre alguna de ellas. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir y si os parece, ahora pasamos a la parte de preguntas. Muchas gracias.